Y que estaba yo meditando en esta semana y por una razón o por otra, bueno, el Señor, que siempre tiene cuidado de nosotros y nos guía y nos da dirección, nos da confirmación una vez que nos habla. Y esta serie de estudios va a estar titulada de la siguiente manera: basado en Mateo 16, donde dice: ir antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Es lo que vamos a estar viendo, estudiando, y va a ser una serie que vamos a tener que llevar con la ayuda del Señor y que vamos a tener que poner por obra. Claro, como cada mensaje que tratamos de escuchar y por lo menos poner por obra lo que se nos dijo en el mensaje. Eso es muy importante, importantísimo, la cuestión de poner por obra la palabra. Aunque sea una porción del mensaje, si ya de plano no toda lo que se enseñó, de plano, por lo menos alguna porción que sea la que Dios más nos ha por ahí hablado, pues esa hay que ponerla por obra, esa porción. Y así primeramente el Señor nos permita hacer con esta enseñanza que vamos a comenzar los días domingo. Creo también que es una dirección que Dios nos está dando, muy particularmente como personas, como congregación, que venimos a escuchar la palabra aquí. Y yo creo que es algo que quiere el Señor, que nos enfoquemos en este año que está por venir, porque pues prácticamente domingos nos quedan 3, a lo mucho nos quedan 4 domingos del año ya. Y desde hace bastante tiempo yo les he dicho que el Señor a mí primero empezó particularmente dándome dirección, cerrando el año, iniciando el año. Yo veía que lo hacían en otras iglesias, en otras congregaciones, pero no en todas, pero yo de pronto veía que decían eso, que este va a ser el año de esto y esto. Y yo decía, bueno, si el Señor se los reveló, pues qué bueno. Pero algo que no podemos a veces también nosotros hacer es solamente imitar por imitar. O sea, si en esa congregación lo hacen, ok, está bien. Pero si hay, por ejemplo, hay alguna particularidad y que nosotros queramos hacerlo así, imitarlo así, sin que Dios nos haya dicho, es mejor a veces no hacerlo, porque eso es algo muy personal que Dios les ha dado a ellos. Pero yo empecé a notar que el Señor me traía una palabra específica cerrando el año, y se cumplía a lo largo del año que venía. Entonces, los domingos que quedan y que nos reunamos en este diciembre, iniciando enero, esta va a ser, yo creo, una encomienda, una labor que Dios nos quiere dar. Amén. Que Dios nos quiere entregar. Y que a lo largo del año vamos a ver la dirección de Dios, vamos a encomendarnos a esta palabra, vamos a someternos, vamos a obedecer. Y en esa forma, pues vamos, sin duda alguna, cuando la palabra es de Dios, no vuelve vacía. No vuelve vacía, sino que da fruto y hace la voluntad de Dios su palabra. Entonces yo tengo la convicción, tengo la certeza, sin hacer, digamos, mucha promoción, no, sencillo. Como es la palabra de Dios es sencilla, a veces, y es muy práctica. Esto creo que el Señor nos quiere encomendar, esta pequeña labor, esta tarea, de aquí en adelante. Y ahora, a simple vista, vamos aquí a ver
id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Ahora, para entrar a este punto, yo tengo que leer y tenemos que buscar, por favor, Mateo capítulo 9. Mateo capítulo 9, verso 35, porque aquí comienza todo. El contexto, creo yo, para esta palabra. Id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y gloria al Señor que hace un momento se leía. ¿Sí se acuerdan? Ovejas suyas somos. Soberanamente, fíjense cómo el Señor nos dirige cuando somos sinceros, cuando nos reunimos en su nombre, cuando tenemos al Espíritu Santo. Y otra vez fue la última confirmación para decirme por ahí. Porque a veces yo recibo del Señor y a veces soy un tanto, o somos un tanto como Gedeón, pidiendo a veces la confirmación, la señal. Y Dios la da, Dios te responde. Y una tras otra, y una tras otra. Y aquí comienza, les decía, todo. Mateo 9:35. Fíjense. Recorría Jesús, ¿qué cosa? Todas las ciudades y las aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando, ¿qué dice? El evangelio del reino. Entonces, ahí hago una pequeña pausa y fíjense qué es lo que andaba recorriendo Jesús. Dice que Jesús andaba recorriendo, ¿qué cosa? Las ciudades, pero no era cualquier ciudad, era la ciudad donde él vivía, era la ciudad del pueblo de Israel. Es más, ahí lo dice, ciudades, aldeas y hasta sinagogas. Noten que por lo menos en este momento no dice que eran los lugares gentiles, no lo dice así. Era su propio pueblo. ¿De acuerdo? Fíjense, no leamos con contexto. Está hablando que Jesús recorría las aldeas, las sinagogas, las ciudades. Sinagogas, ahí se reunía el pueblo de Israel. Entonces no andaba, por lo menos en este pasaje, él en lugares gentiles no andaba. Estaba metido en su propio pueblo. Y ahora vean el verso 36. Y al ver las multitudes, tuvo ¿qué? Compasión de ellas. Gloria a su santo nombre, que él sigue teniendo compasión. Primero del pueblo de Israel y también de todos los gentiles. Porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces, ahorita leíamos, ovejas suyas somos. El pueblo de Israel, aunque eran ovejas suyas, al momento cuando Cristo aparece, el pueblo de Israel seguía viviendo, pues como antes de que ese mismo pueblo fuera llevado a la cautividad, pecaminosamente. Aunque tenían a Dios de nombre, aunque tenían una religión, este pueblo andaba mal. Y Cristo ve al propio pueblo de Israel y los ve como ovejas que estaban así. Fíjense, desamparadas, dispersas y sin pastor. Aunque tenían supuestamente un Dios, que era el Dios del Antiguo Testamento, le oraban, iban al templo, pero la realidad es que sus vidas, sinceramente, no andaban. El mismo Isaías lo dijo, con su boca me honra, pero su corazón está lejos. Y entonces ahora me llama la atención cómo Jesucristo comienza a hacer esta obra. Y dice el verso 35, si lo pueden ver, predicando el evangelio del reino, sanando enfermedad y sanando toda dolencia. Eso en su mismo pueblo. Porque aquí no está hablando, insisto, de los gentiles. Eso en su mismo pueblo. ¿Se fijan?
cómo, aunque supuestamente tenían la religión, Jesucristo está haciendo prácticamente una obra evangelística, porque anda predicando el reino. Eso lo hacen, bueno, hemos sido llamados a predicar el evangelio, pero también hay un ministerio que es el ministerio del evangelista. Y se supone que el evangelista primordialmente tiene que predicar el reino. Pero a la vez dice la palabra que los 5 ministerios no han sido dados en un primer instante para los gentiles, sino para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Lo recuerdan? Efesios 4. Y entonces yo a veces me decía, Señor, pero ¿cómo que el evangelista, si se supone que se enseña que el evangelista es a los inconversos, pero aquí el evangelista dice que también es para edificación del cuerpo? Y entonces, hermanos, déjenme decirles que el ministerio aún del evangelista, esos 5 ministerios, aún el del evangelista, es primeramente para el pueblo. Ya sé que choca un poco con lo que normalmente es una campaña para los inconversos y viene un evangelista, pero el evangelista en primer lugar es para el pueblo. De veras. De verdad. Y luego, por eso en las campañas de pronto un hermano se quejó y dijo, hermano, las campañas es los que van más conversos que inconversos. Y a los que sana son a los convertidos, y a los que el Señor toca en la campaña, a los que libera son los propios que ya están en la iglesia. Y yo me puse a pensar en eso, me hizo reflexionar hasta que Dios me dio y me dijo que el ministerio del evangelista es primeramente para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, hermano, no tenga problema con que en la campaña vayan puros de la iglesia. Sí, yo sé que se entiende que el evangelista y traigan, y a veces pasa, pero de verdad, a lo menos la experiencia que yo tengo es que las campañas siempre van más iglesia que no iglesia. Y hay veces que los beneficiados son la propia iglesia. Es que el ministerio del evangelista es primeramente para el pueblo. Y claro que sí, el evangelista tiene una gracia muy particular para el inconverso también. Pero cuando vean ese tipo de cosas o las escuchen, entiendan que el Señor está, digamos, a veces en otro entender, hasta que nos hace entender. Pero aquí fíjense cómo el pueblo de Israel estaba enfermo, estaba dolido. Cristo tiene compasión y dice Cristo, estos son ovejas que no tienen pastor. O sea, lo que Cristo está haciendo una obra dentro del pueblo. Verso 37, entonces le dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad al Señor pues de la mies que envíe obreros a su mies. ¿Se fijan? Otra vez el verso 37 generalmente se aplica a ir por los perdidos. Y está bien, le podemos dar esa aplicación, pero siendo bien contextuales, o sea, siendo bien literales del texto, el verso 37 aplica primeramente al pueblo. De verdad, es que es el contexto. Que alguien lo quiera aplicar a los inconversos, insisto, no pasa nada, está bien. Pero aquí, siendo ortodoxos en cuanto a la interpretación fiel del contexto, de lo que el Señor está diciendo, está hablando del propio pueblo. La mies es mucha, ¿dónde? En su mies, o sea, en su propia iglesia. Y los obreros son pocos, ¿dónde? En su propia iglesia, y sabrán ustedes que después la obra se extiende a los de afuera. ¿Ok? Entonces, hermanos, ese es el contexto para que después vayamos, por favor, a Mateo 10:5. Y aquí nada más no voy a leer todos los pasajes, pero voy a tocar aquí algunos pasajes. Mateo 10:5 dice, después de que esto pasa, Jesús llama a los 12 discípulos y en el verso 5 de Mateo 10 les dice, a estos 12 envió a Jesús y les dio instrucciones diciendo, por camino de gentiles no vayáis, fíjense, y en ciudades samaritanos, ¿se fijan? Esto ya termina por confirmar lo que les dije. O sea, Jesucristo ahorita le está diciendo, ahorita no vayan con los gentiles. O sea, no se metan a caminos de gentiles y tampoco se metan a caminos de ¿qué? De samaritanos, tranquilos. Ahorita no, eso no. Entonces, ¿qué, Jesús?
Miren el verso 6. Sino id antes a las ovejas que perdidas de la casa de Israel. Y ahora no solamente les dice ovejas sin pastor, ahora les dice ovejas como perdidas. O sea, son ovejas, los que acabamos de leer también son ovejas, pero son ovejas dolidas, son ovejas con necesidad. Y ahora aquí son ovejas, pero están perdidas. Entonces esa realidad se ha trasladado, hermanos, hoy día a la iglesia. Y hoy día en la iglesia hay muchas ovejas así también. Enfermas, dolidas, oprimidas. Donde a veces es necesario, hermanos, y va a ser necesario repredicarles el evangelio. ¿Sí lo han notado eso? Se van a encontrar ustedes o van a ver en su caminar con Cristo que hay muchas ovejas sin pastor y no solamente porque no estén yendo a un lugar de congregación, pero hay veces que ya no andan con el pastor de pastores y ya no andan con el Señor. Y ahora fíjense que el Señor se está aquí enfocando, y esto yo veo que es una administración muy especial y muy particular para todos aquellos que un día fueron ovejas y hoy en día o están perdidos, o están enfermos, o están dolidos, o andan como si no tuvieran pastor, errados, errantes, necesitados, en el mundo, extraviados. Aquí lo dice perdidos. ¿Perdidos dónde? Perdidos del redil, perdidos de Cristo. O sea, y ahora fíjense que nuestro Señor Jesucristo se enfoca en ellos. Entonces yo meditaba delante del Señor y el Señor me revelaba, me mostraba, me enseñaba que Él nos quiere dar una tarea y nos quiere encomendar por ahí algo muy, muy particular a nosotros, y es el que de aquí en adelante y hasta que Dios nos permita, nos quiere hacer, Él quiere extender a nosotros esa misión, ese modo de ver que Él tiene a las ovejas perdidas. Entonces hoy en esta mañana el Señor nos hace un llamado a poder reflexionar en aquellos que andan como el pueblo del Señor en este tiempo andó. Y vamos a estar viendo entonces esta encomienda que el Señor nos está dando de ir por las ovejas perdidas de la casa de Israel, sin quitarles a ustedes ese llamado y esa responsabilidad de predicar a los inconversos. Prediquemos el evangelio, pero de una manera muy particular el Señor nos está enviando a las ovejas perdidas de la casa de Israel. No son el mundo esas ovejas, son ovejas pero perdidas. Entonces esa va a ser la palabra que Dios y la encomienda, repiten perdón por la insistencia, que Dios nos va a dar entrando el año y el resto del año. Nos está invitando el Señor y nos está extendiendo el ministerio a nosotros de enfocarnos en esto, sin dejar de hacer lo otro, que es el evangelio a los perdidos. Y miren lo que dice el verso 8: sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echar fuera demonios, de gracia recibiste, dad otra vez. El estado espiritual de esas ovejas que andan sin pastor, ¿cómo será? Dios mío, Dios de mi vida. Esto, insisto, normalmente se aplica, hermano, al mundo y los drogadictos, y vámonos, los peleados, los divorciados, y esto. Está muy bien, si alguien lo quiere aplicar así, pero siendo fieles al contexto, esto está diciendo, dentro de nosotros la situación está así. Entonces, esos hermanos, esas ovejitas que hoy en día están viviendo así,
Y el Señor los está comisionando a los de dentro. ¿Sí lo entienden? ¿Lo pueden entender? Enfermos, claro. Es que sin el Señor de la sanidad, ¿cómo vas a estar en tu matrimonio, como papá? ¿Cómo vas a estar como en tu relación de pareja? ¿Cómo vas a estar criando a los hijos? Enferma toda la familia. Leproso, ese es un sinónimo. Todo esto sí era natural, claro, pero también hay aplicaciones espirituales a esto. Leprosos, o sea, ya lleno de pecado. Resucitar muertos. La vida espiritual apagándose. Echar fuera demonios. Hermanos de nosotros que traen demonios. Que son ovejas, pero que ya es tanta la perdición en la que se han metido, que traen demonios. Hay muchas personas que dicen, no, los demonios no pueden entrar a una persona. Sí, aquí dice que sí. Da de gracia lo que recibe. Y por ahí sigue hablando. Yo les invito que sigan leyendo por ahí, pero yo voy al verso, por ejemplo, 11. Y dice más, en cualquier ciudad o aldea donde entréis, informaos quien ella sea digno y posad ahí hasta que salgáis. Y entrad a la casa, verso 12, saludadla. Y si la casa fuere digna, verso 13, vuestra paz vendrá sobre ella. Mas si no fuere digna, vuestra paz se os volverá ¿a quién? A vosotros. Fíjense, la paz. Todos esos hermanos, esas ovejitas, lo primero que se empieza a acabar en ellos es la paz. Ya andan peleados, ya andan esto, ya se enojaron, pero lo peor de todo es que ya no hay paz para con Dios. Porque con eso se inicia el Evangelio, que yo sepa. Efesios capítulo 2. Tenemos paz para con Dios, ¿lo recuerdan? Y ahora este tipo de ministerios se convierte en un ministerio que ahora vuelve a llevar la paz. O sea, con lo que inicia el Evangelio, la paz entre Dios y el hombre, entre el hombre y Dios, otra vez hay que rellevar en ocasiones el mensaje. La paz. Si alguno te recibe, gloria al Señor. Y el verso 14 es el verso más duro, yo creo, de todas estas lecciones. Y junto con el verso 15, pero que también es una realidad. Porque, hermano, una vez que hemos recibido genuinamente el Evangelio, el Señor hace advertencias contra las recaídas. Porque ya no estamos en la ignorancia tampoco. Y dice el verso 14, si alguno no recibe, o sea, de esos mismos, ovejas sin pastor, de esos mismos enfermos, de esos, fíjate cómo el Señor todavía está otra vez dispuesto a sanarlo otra vez, a limpiarlo otra vez, a estar en paz otra vez con Él, a echarle fuera a los demonios otra vez. Pero dice el verso 14, si alguno no recibe y no oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. El verso 15, de cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y Gomorra que para aquella. Sí. Dios nos ampare y Dios nos ¿qué? Nos ayude. Eso está muy fuerte. Esto es fuerte, este verso fuerte es muy fuerte. ¿Por qué? Porque el Señor está dando una segunda oportunidad. Y tal vez ya va a ser la tercera para algunos, o la cuarta, o la quinta. Nuestra responsabilidad es ir, compartir y decirle, mira, hay una nueva oportunidad, un nuevo andar. ¿Aceptas nuevamente? ¿Quieres nuevamente? ¿En qué situación estás? ¿Cómo estás viviendo? ¿Cómo está tu vida? ¿Cómo? El Señor me ha comisionado para decirte, otra vez predicarte el Evangelio. Una última oportunidad. Y hermanos, primero Dios, todas esas personas que se encuentran en este estado, hermanos nuestros, porque son ovejas. A veces ya están todos desfigurados, ya ni oveja parecen, ya parecen
otro tipo de animalitos, las cabritas, no, menciona ahí también, ¿no? En vez de ser esas ovejitas, parecen los de estos del libro de Daniel, que el macho cabrío y que esto ya, bestias así, totalmente desfigurada la cuestión. Pero si no sepas, hermanos, que este ministerio, esta encomienda también tiene una gran consecuencia. Para aquellos que de plano digan, hermano, muchas gracias, mira, ahorita no, el Señor pedirá cuentas. Por un lado, gracias por la eterna y gran misericordia de Dios, y por el otro también sepas, y eso también hay que comunicarlo, tal vez con gracia, la palabra sazonada con sal. Yo no sé cómo Dios nos dé el tacto y decirle, mira, lo que también Jesucristo te dice, que acuérdate que en aquel día, y como Dios nos quiera usar, pero también hacer la advertencia. Y todo esto, para terminar ya, remachar esta parte, en el mismo pueblo del Señor, en el mismo pueblo. Esto no es afuera, esto es adentro. ¿Cuántas ovejas andan así hoy día? Y de verdad que si tú te dispones y yo me dispongo a esta palabra, Dios nos va a usar. Toma iniciativa, tomemos iniciativa, vamos a estar viendo muchos principios, vamos a estar viendo otras palabras, pero lo primero sería orar. Y lo segundo, accionar, ir, tomar la iniciativa, escribir, llamar, visitar. Porque ahí lo dice, id, ¿verdad? O sea, estas ovejas no están ahorita en capacidad ni de venir. ¿Me explico? No, que ellos vengan, que ellos otra vez vengan a la no. O sea, de plano Jesucristo aquí bien sabio te dice, ellos ahorita no están en capacidad espiritual, materialmente hablando, ahorita ni de venir, o sea, tienes que ir. Entonces nos convertimos en mini pastores. Somos mini pastores. Tal vez si alguien no tiene el llamado del pastor, bueno, ese llamamiento se extiende a veces, nos extienden los llamamientos, se extienden y funcionamos. Estamos haciendo obra evangelística. Porque es poca la... Porque insisto, es poca la ¿qué? Es mucha, los obreros son pocos y mucha la mies. Porque son pocos los obreros. Entonces, hermanos, pues aquí está la encomienda, aquí está el llamamiento y Dios nos ayude. Amén. Insisto, hermano, yo tengo más devoción por los inconversos, gloria a Dios, no dejen de hacerlo. Pero les digo, este es un llamamiento muy particular para nosotros que nos congregamos aquí. Yo no me quise esperar hasta las primeras semanas de enero, el Señor soberanamente de una vez suelta la palabra. Y anunciar nuevamente a esos. Y no es para tener una congregación o para que la iglesia crezca y quiere tener puros de otras iglesias. No, no, Señor. Yo, de verdad, ya desde hace mucho tiempo el Señor me ha enseñado a no hacer cosas con tal de que se vea número. Yo nunca lo voy a hacer. Es más decirle, allá donde estabas, allá ve. De hecho, son cosas particulares. Desde el momento que vas. Pero, hermanos, yo sé que esto de verdad, bueno, diría, el que mire que está firme, mire que esté firme, crea estar firme, mira que no cae. Porque esto nos ha pasado o nos puede pasar a nosotros. Pero Dios nos guarde, el día y la hora, el Señor nos guarde. De esta manera, de esta forma, pues les quiero decir que esta sería la encomienda que yo siento de Dios para nosotros. Testimonios, hermanos, que esta semana que pasó en el trabajo, hablando con personas y de pronto escuchar
ese yo era cristiano. Cuando de el estado en el que está la persona viviendo. Me estuvieron enviando a una planta de aquí del trabajo a llevar unos operadores porque no funcionó la camioneta del trabajo. Entonces me pidieron que lo hiciera en el carro y claro, vámonos. Y pues dije, aquí hay que compartir el evangelio. Entonces he platicado como con 2 personas y una de ellas fue, entre otras cosas, la que más me impactó. Pero ya lo había estado viendo yo y tratando un poco días anteriores. Pues ustedes saben cómo está el mundo hoy, cómo habla el mundo. En este caso, pues hablando, ya saben, puras cosas de inmoralidad sexual, que ya saben cómo habla el mundo de puras malas palabras, entonces está corrompido completamente. Pues andan trabajando en el transporte, manejando, y obviamente hay consumo de drogas, consumo de tantas cosas para poder llevar a cabo ese trabajo. Y que esto y lo otro, y ya saben, cosas que no nos sorprenden a nosotros, ni ay, el super santo, pero que tú dices, no hombre, si conociera el evangelio, lo voy a evangelizar. No necesitaría eso igual. Exacto. Entonces, en una de esas, pues ahí traemos la Biblia, y llevaba la Biblia aquí, y un día se subió y se puso lo sentí que venía serio. Y luego me dijo, ¿a poco lees la Biblia? Le dije, sí. Y me dice, no, yo era cristiano. Y yo por dentro, Nunca se imagina. Dios de mi vida. Pero ¿cómo estás en ese estado? Así. En esa vestimenta, en esa, hasta el semblante que tienen. ¿Me explico? Es que tú ves hasta en el semblante la persona, esta es una persona mala, maleada. Lo puedes ver en el semblante, no te necesita a veces ni decir nada. Percibes cómo se viste, rayoneados, todo. Todas las drogas se las sabe. Dónde comprarlas, dónde las consumes. Viviendo impíamente, moralmente. Y me dice, sí, hace 6 años me aparté, 6, 7 años. A partir de que empecé a trabajar en esto. Dice, y ahí vino mi perdición. O sea, lo reconoce. Lo reconoce. Dice, yo era cristiano, mira, yo iba a las escuelas dominicales, se sabe los coritos, porque crecí en una iglesia, en una de estas congregaciones que tienen ya bastante trayectoria, que hacen los cultos así, con coritos, la escuela dominical, pasaba a decir los textos, iba a los congresos de jóvenes, no, sabe bastante. Empezó a decir los libros de la Biblia de memoria, va. Y qué tremendo. O sea, ¿cómo pasaste de este estado a... Estás irreconocible. Así como un día yo me imagino que el Gadareno, cuando ya Cristo lo transformó, ese loco, Sí. y que ahora la gente lo veía y... ¡Wow! Y hermanos que hemos visto cómo pasan de ese estado y ahora cómo andan, hasta cambian la vestimenta y todo. Pero qué triste es ver al revés. No cuando pasé a ser gadareno a una persona ya, sino cuando pasa esa persona de haber sido una persona a un gadareno. ¿Me explico? ¡Qué tremendo! Dice que el postrer estado es peor que el primero. Amén, así es. El postrer estado viene a ser peor que el... También nos dice que encuentra la casa, va y encuentra la casa barrida y limpia, y ya no lleva solamente un demonio, sino 7 espíritus más. 7 espíritus más. Amén. Y a una legión. Ya una Ahí está la persecución del mundo ahorita. Hacia el mundo, pero que sigue existiendo, si no, pues no hubiera...
completamente atrapado, hermanos. Esa persona, porque es un joven, necesita al Señor, necesita liberación. Ya necesita liberación, de verdad, ya está en un grado en el cual el maligno ya ha tomado, o en buena medida está tomando nuevamente, digamos, posesión ya de esas vidas. Pero, no, bueno, lo corto ya, no puede terminar. Ya voy a terminar, bueno, lo dejamos para el final, ya termino yo con esto. Y pues esa va a ser la encomienda. De verdad, desde aquí en adelante, en esta semana, a quien recuerdes que el Señor te traiga, insisto, marcarle por un WhatsApp y decirle, mira, estamos llevando una serie, mira que el Señor nos está hablando, y con estos simples pasajes, traigo más pasajes, pero yo creo que para esta tarde es suficiente. Está grabado esto. Sí. Ya para ir cerrando y no tomar más tiempo y no meter otro tema en el tema, pero sí traía otra porción más preparada. Pero con esto creo que podemos ir entrando en tema, en materia. Y les digo, esto es bien práctico y por obra. Vamos por esos hermanos. Id. Porque ahorita ya no están, insisto, ni en capacidad de venir. Ni de volver, ni de decir, ni que sí, que no. Completamente ya cegado, completamente ya perdido, completamente ya en medio del maligno, ya. Por eso creo que el Señor de verdad nos estará confirmando estas palabras. Y vamos a echarle ganas, vamos a decirle, mira, el Señor nos ha hablado de esto, la palabra fue muy clara y yo estoy cumpliendo con lo que Dios me encomendó. Vuelve a reunirte. Si estuvo aquí en algún día, pues vamos a traerlo aquí otra vez. Entonces vamos a ir después viendo aquellos estados espirituales en los que las personas caen y analizando otras cuestiones. Amén. Amén. Ahora sí, amén, por favor. Testimonio. Me impacta mucho la palabra y sin lugar a dudas es palabra del Señor, porque es verdad desde el principio, pues como decía la palabra, era hojas de su prado, y tratándose de ahí, y pues no más que, no, es que de verdad es sorprendente cómo el Señor, cómo el cuerpo de Cristo está hablando, aún y podamos decir, somos poquitos, pero Él está en medio de nosotros porque, bueno, pues no, lo digo para honra del Señor, gloria y honra del Señor, que tenemos pues como no costumbre, sino como encomienda de orar así, por ejemplo, las mañanas del domingo, postrarnos, orar. Y eso nos llevó a orar el Señor, a orar por las personas, por los hermanos que estuvieron y que ya no están. Una es esa, y otra es esta palabra que leíamos en la mañana, pues, mi esposo y yo. Y dice, es en 2 de Timoteo 2:24, y hablando también, haciendo un poquito de mención que nos comentas, pastor, que encontrar la manera, ser sutil en hacerles ver la otra parte, ¿verdad? De aquellos que pudieran decir, no, pero si es del Señor, porque esto es del Señor, dice, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás, esto es lo que me impactó mucho, porque sin lugar a dudas del Señor, dice, porque quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de Él. Amén. O sea, del Señor es que Él les conceda arrepentirse,
por esa otra parte que nos comentas, lo primero que podemos hacer es orar para que el Señor les conceda arrepentimiento, porque sin lugar a duda el estado en que están es porque se han apartado, como dice la palabra, hojas perdidas, porque se han apartado, y de ahí todo el estado que ahorita tienen es cautivos a voluntad de Él. ¿De quién? Del diablo, del Sí. enemigo. Amén. Entonces orar porque el Señor les conceda arrepentimiento, porque aún así podemos ver que no, ahorita no, así como no, ahorita no. Y también hay una advertencia muy fuerte para los que pudieran cerrar la puerta, pudieran decir, no, sí, ya sé, pero ahorita no, después. O los que sean entendidos a la palabra del Señor, vuelven. Oramos, pues de la manera que el hijo pródigo, ¿verdad? Dijo, volvió en sí y confesó, he pecado contra el cielo y contra ti. Entonces que vuelvan en sí, que el Señor les haga volver en sí, que el Señor les conceda que se arrepientan y regresar, como dice la palabra, esa segunda oportunidad, a lo mejor hasta la tercera o ya la cuarta, y ver el estado en el que se encuentran por esa razón, se han apartado del Señor. Y como también nos enseña la palabra, pues hacer bien, y mayormente a los de la familia de la fe. Amén. Ellos que están apartados son nuestra familia en la fe, porque ya estuvieron y ahorita no están, porque ellos recibieron a Cristo y ahorita no están. Claro. Entonces, Sí. son nuestra familia. Recordarles también, mira, no has dejado de ser oveja todavía en misericordia del Señor. No has dejado de ser oveja. Y la palabra nos va a mostrar unos ejemplos bien extremos ya. Y ahí disculpen que se los ponga, pero por ejemplo les traía este de Judas, capítulo 1, 22 al 23, porque se van a encontrar a personas que andan en, como lo que les acabo de testificar, en pecados ya bien abominables. Esto lo vamos a estar viendo después, pero para complementar lo que se está diciendo, los apóstoles tenían también esta visión. Santiago, Judas, el otro va a ser Pablo. Pero miren, aquí en Judas, la epístola de Judas, miren lo que dice: a algunos que dudan, convencerlos. Hermanos. Y siempre aparece en esa listita, la van a encontrar hasta el último. A los que dudan, convencerlos. Fíjense, a otros salvad, arrebatándonos del ¿qué? ¿Se fijan? O sea, hay unos que ya de plano están en el fuego. ya casi quemándose. No, pues literal dice, ya están en el No, fuego. ya están en el horno. Ya están cocinándose, como pollo rostizado. El fuego, porque ya es el fuego. Porque te vas a encontrar y, Señor, ¿cómo voy a ir yo? Un poquito nos va a costar tal vez a algunos, porque va a ser lo que le pasó a Jonás. Ve a Nínive. No, hay puro pecador. Tú ve a Nínive, pues. Pero fíjense, y estos son hermanos, ¿eh? Esto no es el mundo. Esto no es el mundo. Estos son hermanos. A otros salvad, hermano. Señor, pero yo no lo había salvado. Por eso, fíjense, como que volver a predicarles el evangelio de la salvación, arrebatándolos bien, lo que se decía, esos ya están en el fuego. O sea, ya estás tú de verdad. Ten cuidado de ti. Y de otros tened misericordia, ¿con qué? Con temor. O sea, la misericordia tampoco es ser permisivo para todo. ¿Me explico? Ya, sí, no, tú sigue. No. Estás casi ya en el fuego, ¿eh? Considera que puedo ser el último mensajero que Dios te envía, de verdad, serio, porque en lo que andas. Y miren, fíjense, aborreciendo aún la ropa contaminada por su ¿qué? Pues dice que con misericordia, pero con temor. Exactamente.
Fíjense, estos ya andan en una pecaminosidad tal que hasta sus prendas te pueden transmitir pecaminosidad. Así como un día Pablo sanó con sus delantales, ¿se acuerdan? Que Pablo le daban los delantales y había liberación, había sanidad, ¿lo recuerdan? De una persona que está tan llena de santidad y tan llena del Espíritu Santo. Pero aquí es lo inverso. Por lo contrario, este tipo de hermanos y este tipo de personas están tan saturados tal vez ya de pecaminosidad que hasta la misma ropa, las prendas que a veces usan, que traen, te pueden transmitir, como Dios transmitió sanidad, liberación. Te pueden ahí hasta pasar algo porque es mundo espiritual, hasta demonios se pueden transmitir, porque Cristo lo decía al principio. ¿Qué decía? Echad fuera demonios, pero dentro del mismo pueblo. Levantar a los muertos, como que resucitar. Porque están bien muertos ya, por eso el Señor dice, vayan. Porque estos o están ya bien muertos, o están ya en el fuego, o están... A veces en Marcos también se viene la memoria donde dice que el que haga volver al pecador de su Error. pecado, de su error. También lo tenía por ahí, pues ya que estamos... En Santiago. Ahí está, también lo tenía. Los cerrados de camino. Hermanos, si alguno de vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error salvará de la muerte ¿a qué? Por eso Y dice, cubrirá. Multitud de pecados. Ahora, otra vez. Y fíjense cómo le dice al pecador, fíjense que ya no le dice al hermano. ¿Se fijan? y salvará de muerte un alma, o sea, es que se trata del alma. Y esto tampoco se está diciendo en un contexto de inconversos y de extraviados. Esto es dentro del mismo, y ahí lo dice, multitud de pecados, porque ya andan en multitud de pecados. ¿Me explico? Está tremendo. Voy confirmando el Señor que eso es lo que ya ni siquiera los de afuera, o sea, los que ya algún día Estuvieron dentro. Pues esos son peor. Ellos son peor porque, como ya lo dijimos, traen más carga de demonios. O sea, los otros están de alguna manera en misericordia esperando, Fue una casa vacía y luego ya 7 demonios peores. Exacto. pero ya los que sabían y voltearon su espalda ya es otra situación. Es otra situación. Por eso llegan y muy probablemente la liberación, aunque hayamos visto que Andy anduvo alguna vez bien, se liberó de los vicios, se liberó de esto, de aquello. Bueno, yo aquí estoy entendiendo desde el momento como usted inició, pastor, que es algo que el Señor le está encomendando. Desde el momento que le encomienda es porque hay una voluntad. Esto le Pero decía. también yo escuchándolo, yo ahorita lo que se me ocurrió fue decir, sé tú, o sea, quien tenga que decirme con quién y a dónde. Exacto. Claro. Porque también a veces nos queremos pasar de heroínos y no lo somos. Exacto. Y aparte, ahí también dice, esas palabras son muy fuertes, con precaución, o sea, te está diciendo Con temor. precaución y con temor. Amén. Amén. ¿Por Gloria a qué? Dios. Porque cuando nosotros mismos podemos estar cegados a situaciones que traemos y no dejan de ser pecado, igual que los demás, porque si de otra manera no habría dentro de la misma iglesia personas ya en pecado o en muerte, no lo habría. Exacto. Y, sin embargo existe y está. Entonces tendríamos nosotros también, bueno, para empezar ponernos a cuentas Ujú. y segundo, hacer oración Ujú. para poder enfrentar esa situación, porque si no vas a salir arrastrado por el otro, va a decir, yo a ti no te conozco. sí, no. Yo no, a ti no A te Pedro y al otro conozco. Exacto. Eso, exacto. Exacto. Amén, Entonces amén. hay que tener mucho cuidado con eso, Sí, porque de acuerdo. yo en eso, o sea, porque a mí en una ocasión así como que
las situaciones que me hizo vivir era que yo, si fuera un instrumento de él en esas cosas, y yo se lo dije claramente, Señor, no, a mí no me gusta esto. O sea, a lo mejor es tu voluntad y lo que tú quieras, pero yo no quiero eso, o sea, a mí no me gusta eso. O sea, no siento que sea lo que yo tenga que hacer. Y siento yo que el Señor me respeta en esa parte, porque hay que hablar también. Porque, o sea, es lo que le gusta la sinceridad también. O sea, no, o sea, yo ahorita, por ejemplo, la reflexión, dije, bueno, el pastor empezó así, ¿no? O sea, hay un propósito, porque a veces lo está diciendo y pues nomás veo 3 congregados. O sea, también te está tocando la bolita, ¿me entiendes? Pero también yo soy realista y le digo, bueno, si tú, o sea, yo voy a hacer tu voluntad, pero si tú quien me diga con quiénes. Exacto. O sea, porque no voy a querer andar de heroína, porque voy a salir revolcada. Exactamente. O sea, Sí, es la preparación. Y con esto, con este verso, yo también sí lo traía preparado. Gálatas capítulo 1:6. ¿Qué se necesita para ir? Porque Cristo no solamente envió y los envió. Para empezar, 3 años conmigo. De base. Y un poquito más, tal vez. Y luego después también les va a decir la promesa del Espíritu Santo. Llenura del Espíritu Santo. Estar en comunión con Cristo, llenura del Espíritu Santo. Y yo quería tocar también este Gálatas capítulo 6, verso 1, que es un principio para restaurar a cualquiera. Cuando entras a esas áreas de restauración, que tienes que estar preparado. Gálatas 6:1 dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, fíjense lo que dice, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de ¿qué? Mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Entonces, con esto yo sí lo tenía ya preparado, aquí se lo estoy mostrando en la diapositiva. Claves para ser una persona que levanta la mano, que acata, número 1, llenura del Espíritu Santo. Ahora, estar preparado. ¿Cómo prepararme? Fíjense que aquí Pablo no pone a restaurar a cualquiera. ¿Verdad que no? Dice, vosotros que sois ¿qué? Espirituales. ¿Qué se necesita? Que seas o que estés en pos de la madurez. Porque no vamos a enviar a alguien, o bueno, el Señor creo que no enviará a alguien, o no será un instrumento efectivo a alguien que quiera ir porque... y tener nosotros también que predicamos cuidado con las cosas, no romantizar las cosas de hermano, sí, vamos a ir y mañana, sin pasar por alto que se necesita una preparación. Aquí Pablo lo dice, tienes que ser espiritual. Si andas en la carne, no te alistes todavía. No, y aparte el ser espiritual implica estar bajo la dirección del Espíritu Exacto, Santo. espiritual, guiados Porque, por por el ejemplo, uno sí les dijo, no entres exactamente. en tal lado. Les dijo, ahí no. Pero, por ejemplo, por sueños y visiones le reveló que fueran a Macedonia. Es que eso lo tiene que poner en el corazón y probablemente nomás sea una sola persona. Porque bueno, es que nos echamos a volar nuestra humanidad y queremos así como, ay, no, es que me dijo. No, es que no es fácil la situación. Es la oración, como dijo, y pues ya yéndose a uno más fuerte, como les dijo el Señor, esto sale solamente con ayuno y la oración. Exactamente. Es prepararse ahora así como que... Exacto. Y es que cada uno... Y eran las ovejas perdidas de Israel. Y es que cada uno, como dice la hermana, uno tiene que saber, ahora sí que cómo estás personalmente. Eso ya es personal. O sea, eso es ya personal de manera que, como dice también, o sea, basado en lo que digo, a esos no los conozco. Porque claro que también el enemigo sabe, ahora sí que si estás mal, si estás fallando. O sea, como que para avergonzar, pues ya... ¿Por qué creen que los obreros son pocos? Exacto. Y también tienes que tener, bueno, el Señor te va a ayudar, ¿verdad? Pero tu carta de presentación también tendría, si te saben cosas, tendría que ser una humildad reconociendo tu pecado delante de ellos, exponiendo tu pecado en el que estabas y que tú ahora ya eres una persona nueva y quieres que también,
Porque también por ahí la gente se saca. Ah, ¿qué Exacto. me viene a decir este? Sí. Vale. Exactamente. No, pero es que, por ejemplo, no vamos a ir, y era parte de no vamos a ir con el de que si algo que tú no has experimentado, si tú no has experimentado la misericordia de Dios, en el que yo estuve a lo mejor igual o peor que tú, o sea, y el Señor tuvo misericordia y mira, ¿qué me costó? Las batallas, como luego se dice, se ganan de rodillas. Entonces no vas a ir a hablar de algo que, o sea, la condición del hombre, algo que el Señor no ha hecho en ti, algo que tú no has experimentado. ¿Sabes qué? Yo me postré, oré al Señor, clamé y el Señor me escuchó y me restauró y lo puedo hacer contigo también. Entonces O sea, ahí es, de verdad, es yo- una preparación. O sea, un Es poco. personal. Yo le doy Personal. gracias a Dios no haber andado en iglesias cristianas, por lo que he escuchado y he visto. Gracias a Dios. O sea, la verdad. O sea, se los digo sinceramente, soy privilegiada. Pero es que también yo he visto que hay lugares, por ejemplo, los dones del Espíritu Santo, que a fuerza te los quieren sacar. Y no se trata de eso, porque yo por lo personal no tengo dones. Si acaso que pudiera ser uno y que no es visible, sería el de la fe. ¿Sí me entiendes? Por lo como me ha estado haciendo crecer, yo tampoco no puedo decir que no me ha dado nada. Pero a fuerza te quieren hacer hablar en lenguas, a fuerza te quieren, y eso no es correcto para mí. Claro, porque cada quien él quiere, Exacto. como él quiere. Exacto. Y a fuerza te quieren hacer en un domingo que vas o en una congregación que vayas, a fuerza te quieren, o sea, a fuerza te quieren obligar así como que, y pues, eso no te lo, o sea, no es de ti, es del Espíritu. Pero yo lo he visto, o sea, créanme, y eso que no he andado, pues imagínense. Claro. No, sí, yo creo que es personal, o sea, No, y el hecho de ser, por ejemplo, muy cercanos, se ve palpable también nuestras áreas de oportunidad, o sea, somos iglesia y también, por ejemplo, no sé, al menos nosotros que estamos en el liderazgo, yo digo, Padre Santo,